Sí. A la divisora, la hacen piezas, los pesos que tú quieres, el granaje que tú quieres. Cuando la pasta, sabes que está. Cuando la tela está que no rompe, es que ya está. Producto terminado. $10, 12, son casi 14 tablas. El tercero. Tienes que ver la mía. Los agujeritos que le hacen cada Mucho así. Lo fácil es hacerlo, pero mucho así, eso es muy difícil. Entonces tienes que ir, ¿no lo ves? Que va todo cuadrando. Padre, las tartas de manzana, las palmeritas, las palmeras, la empanada gallega. ¿Ves eso? Eso es esto.
Esto es rosquilleta. Estos son normales. Estas las hemos puesto para hacerlas rápidas, que normal están más. Pan de hamburguesa y de función. Para que salga con más bonito. Pan de hamburguesa y bocadillo sin corte. Y grasa, lo otro es grasa, para que haga volumen. La grasa es un poquito para que haga volumen. ¿Ves? Está todo, no se ha quedado ninguna mancha de tropezón. Ya está terminado. A ver si deja reposar un poquito y ya a terminar.
ahí sale. Eso es eso. Una ensaimada mallorquina. Mallorquina. Manteca de cerdo. Así es como termina. Como las de Mallorca. A ver. Los perritos. ¿Ves? Esto que está sin fermentar y esto ya está fermentado. Ese es ese. Espectacular, señor. Espectacular. ¿De cómo ha entrado? Bocadillo, muy blandito.
Esto es la crema pastelera. Yo ahora necesitaría monas y pan quemado. Sacaría el día. Azúcar y canela. Y para el horno. Mallorquina de cabello. De acuerdo, quiero uno. Siempre cogemos de lado, de aquí, para que no se chafe. Y tienes que dejar respirar. Más suelta es la miga, más bueno es de hecho el pan de cristal
cogió tanta fama porque era muy sueltecita y tenía una cortecita muy fina. Entonces, mira, ¿ves cómo está muy sueltecito? Eso es lo difícil de conseguir. Ahí tienes la tabla. Entonces tú cuando lo metes al horno, esto se queda una cortecita y se queda y se disuelve, se deshace en la boca. Vale. Aquí para llevar. Torta Cristina. Ahora le pongo azúcar y romper. Una cesta. Hicimos el bizcocho. Esto no sube ya. Pégate. Es igual que la Cristina. Hincha y rompe. Ten en cuenta que a prisa las últimas no las puedes hacer. Eso es magdalenas. Hay más pocas para meter en la cesta. Eso lo tiene que llevar ahora. Qué tío, ¿no? Ya. Lo de tortilla.
¿Puedes bajar un poco? Cuidado. Espectacular. Mira la diferencia, gente. Un pan cocido aquí. ¿Qué me estás contando? Que es sobre la marcha. Vale. Pero lo de primera hora voy a ver si tengo alguno. El chiquitín. Voy a apuntar. Sí, tal cual. Yo no voy a preguntar ya más ahora. Yo tampoco. Me venga cuando quiera. Hola. Normalmente día preceptivo significa locura. Vale, perfecto. Qué bonita. Mira. Lo blandito que está. Pues el mojicón igual. En su punto. Ideal. Se tiene una... Tremenda. En verdad está más bueno porque la torrija es de pan y esto es de curasán.
Sí que sí. Es más básico que ya. Ya para ir metiendo. Vale, entonces no hace falta que haga plan recuerda, ¿verdad, José? Estos son pepitas de pisto. Algo muy típico. Perfecto. Ahora cambio. Mona de galleta. Normal y de chocolate. Pues son las clásicas, son las primeras monas. Hola, buen día. Cuidado, cuidado, Anita. ¿Qué es a ti? Hola. Muy bien. Esperando. De jueves. Esperando. Dame dos, venga. ¿Grande o mini coca? Grande. Juanjo, ¿puedes sacar algo de integral por ahí? Que veo que no... Exacto. ¿Qué más? Y ahora le vas a poner una de pasas y nueces, una pequeñita. No, cariño, ¿eh? Vamos a contar. Muy bien.